Nuestra práctica número 5 consiste en el método Yomini. El método Yomini es un método estandarizado para medir la templabilidad. Se comienza por templar una probeta que es estandarizada y empezamos calentando hasta la temperatura de austenitización. Después se enfría mediante un chorro de agua a una velocidad de flujo y temperatura especificada. Enseguida se enfría la cara inferior de nuestra probeta, que actúa como superficie de temple. A partir de aquí se va a enfriar la probeta de manera longitudinal. El objetivo de nuestra práctica es realizar un ensayo normalizado de templabilidad a través del extremo de una probeta Yomini con la finalidad de medir la templabilidad de un acero al carbono. A partir de estos resultados experimentales vamos a diseñar tratamientos térmicos. Para esta práctica, la probeta que nos fue asignada fue un acero 4140. Lo que hicimos después fue sumergir la probeta en una solución previamente preparada de sulfato de cobre durante aproximadamente 5 segundos para poder formar una capa protectora en nuestro material. Como sabemos, el cobre es un muy buen conductor de calor, entonces su función es hacer que dentro de la mufla el calor se transmita uniformemente en todo nuestro material y de manera más rápida. Solución de sulfato de cobre se secó y después la metimos al horno a una temperatura de 900 grados durante un tiempo de 35 minutos para austenitizar. La primera. Voy. Aguas, José. Empiecen a contar 10 minutos, por favor. Son las 11:46. O sea, los demás se quedan ahí dentro, ¿no? Sí, vean que está empezando a cambiar nuestra pieza. Estamos empezando a enfriar de abajo hacia arriba. Es eso. Ninguno si me tardé 5 segundos. ¿Quién está contando los 10 minutos? Va, está. ¿Estás contando los 10? Pero déjala ver, centrar un poquito. Para proceder a hacer nuestras pruebas de dureza en la máquina de Rockwell, lo primero que se hizo fue, con el apoyo de Siri, montar la pieza en un dispositivo especial. Posteriormente se empezaron a hacer las pruebas a una distancia de 2 milímetros aproximadamente, y nosotros las hicimos en una distancia de 3.5 milímetros. Por último, lo que hicimos es pasar a Excel todos nuestros cálculos. Vemos en la tabla que se muestra la distancia en milímetros y la dureza que se obtuvo en ese punto. Y posteriormente hicimos la gráfica, que es una curva de Yomini, distancia contra la dureza Rockwell C. En la siguiente diapositiva podemos ver la comparación que hicimos en una gráfica encontrada en internet contra la nuestra. Podemos ver en la gráfica del lado izquierdo que la dureza, la curva de Yomini del acero 4140, que fue el que nos tocó, está una curva muy pronunciada. Podemos ver que en una distancia de aproximadamente 2 milímetros se observa la mayor dureza, que es donde realmente se espera que tenga mayor dureza, puesto que tiene un mayor porcentaje de martensita, que es la fase más dura en un acero. Esto se debe a que ahí estuvo en contacto con el agua la pieza, y pues como se enfrió mucho más rápido, se le formó una mayor dureza. Podemos ver en nuestra gráfica que nuestra curva no está muy bien pronunciada, y a esto le podemos atribuir varios diferentes rangos de error que pudimos tener. Tanto puede ser en el desbaste de la pieza, se pudo haber desbastado bastante para no obtener esa dureza. También pudo variar el cooling rate y la composición de nuestro acero. Bueno, para el cálculo del diámetro crítico ideal, lo primero que tuvimos que hacer es sacar el diámetro real. Haciendo uso de este diagrama, vemos el contenido de carbono con el tamaño de grano de nuestro acero, y podemos sacar que en este caso nos da de 0.20 pulgadas. Ahora, para sacar el diámetro ideal, tuvimos que multiplicar
estas 20 pulgadas por cada factor que vemos en nuestra tabla de arriba, que cada factor depende de la composición de nuestro acero, y el resultado final que nos da de diámetro ideal es de 1.74 pulgadas. En nuestra práctica fue necesario conocer algunos conceptos, por ejemplo la norma que rige todas las durezas de los metales, que es la ACTM A255, además del concepto de templabilidad, que es una propiedad de los metales que determina la fuerza de profundidad una vez que se aplica el método de temple. La severidad de temple es un concepto aplicado al tiempo que tarda en templarse una pieza. El diámetro crítico ideal, que es el diámetro de una barra que es sometida al temple, y a través de este se produce el 50% de martensita en el centro de la barra. Además encontramos también el temple perfecto, que es la primera fase después del temple, una vez que sometemos nuestra barra a una temperatura por arriba de la crítica para poder tener 100% de austenita. Encontramos que la templabilidad depende de tres cosas: la composición química del acero, el tamaño de grano austenítico y la estructura del acero antes del temple. También encontramos que hay dos métodos para determinar la templabilidad. Uno de ellos es el diámetro crítico ideal y otro es el método Jominy, que fue el que hicimos en el laboratorio. Y respecto a lo del tamaño de grano austenítico, encontramos que entre mayor sea el tamaño de grano, mayor es la templabilidad. Puedo decir que la prueba Jominy es una herramienta muy útil, ya que en base a esto podemos diseñar los tratamientos térmicos sabiendo cuál es la templabilidad de nuestro acero. Al finalizar esta práctica considero que los conceptos de templabilidad y el método Jominy son muy importantes para el desarrollo de nuestros tratamientos térmicos, ya que a partir de esto se van a definir las propiedades que van a tener las aplicaciones de futuros proyectos. Bueno, esta prueba Jominy me gustó mucho porque pudimos determinar la dureza de un acero que fue el 4140 y vimos cómo varía la dureza dependiendo de cómo se va enfriando la pieza en diferentes distancias. Bueno, nosotros como ingenieros mecánicos nos son muy útiles los tratamientos térmicos, por lo tanto saber este tipo de pruebas y poder conocer la templabilidad de los aceros nos va a ser muy útil para la industria y para nuestra vida laboral. Bueno, en esta práctica vimos sobre la prueba de Jominy. Bueno, para mí esta prueba fue muy importante, ya que como ingenieros es importante saber todas las diferentes pruebas que podemos hacer sobre los tratamientos térmicos y ver cómo estas afectan nuestros materiales, para que en nuestra vida laboral, cuando tenemos que escoger uno, podamos hacer todas las pruebas necesarias para encontrar el mejor. Al trabajar en esta práctica nos dimos cuenta que las propiedades juegan un papel muy importante en la toma de decisión al elegir un acero para nuestros proyectos. También conocimos características de las cuales depende la templabilidad de un acero, como son la composición química, el tamaño de grano austenítico y la estructura del acero antes del temple. Todas estas variantes representan una parte importante para el diseño de tratamientos térmicos. Conocer las pruebas que podemos hacer para determinar las variantes, como en este caso fue la prueba de Jominy, son de gran importancia en nuestro desarrollo como futuros ingenieros.